Muy bien, mis amados hermanos, estamos abriendo la palabra del Señor en Juan capítulo 3, versículo 22. Y ya hemos estado viendo cómo Juan, el apóstol amado, está presentándonos al Hijo de Dios. En el capítulo 1 nos ha hablado de cómo ese verbo se encarnó, ¿no? Él era Torah viviente de Dios que se ha hecho carne. Pero luego ha presentado al Hijo de Dios. Por cierto, ese es el propósito de todo el libro, es presentarnos a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios viviente, el heredero del trono de Israel y de todas las naciones. ¿Se da cuenta? Y aquí, pues en el capítulo 1 también, pues Juan nos ha presentado al Hijo de Dios por medio de Juan el Bautista y luego por medio de a los discípulos de Juan el Bautista. Se acuerdan que ahora comenzaron a seguirlo al Rey de Israel, al Hijo de Dios, a este rabino que se llama Jesús. Y en el capítulo 2 hemos visto que Juan nos describe y nos presenta al Hijo de Dios en la boda de Caná. Y luego también hemos visto cómo ese Hijo de Dios ha limpiado el templo en Jerusalén. Y hemos visto la semana pasada cómo le habló a Nicodemo. ¿Cuándo se acuerdan de Nicodemo? ¿No? Nicodemo es un rabino, yo le dije la semana pasada. Y le dije que Jesús era rabino también. Era maestro de Israel. Pero este día vamos a ver algo más y pues lo que vamos a estar viendo es pero dice en Juan capítulo 20 versículo 30, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Cuando él está hablando de este libro, está hablando acerca de este evangelio. ¿Se da cuenta? El Evangelio de Juan. Es la narración acerca de la vida de Cristo, pero desde la perspectiva juanina. Dice él que estas cosas, estas señales que se han escrito en este libro, se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, la palabra Cristo, ¿no? El Hijo de Dios, digo conmigo, el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Ahora, cuando la Biblia habla de quién es el Hijo de Dios, recuerden que tiene que estar conectado con el Salmo capítulo 2. Así que ese es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que tiene que creer? Que Jesús es el Mesías. Eso es lo que significa la palabra Cristo. ¿Se dan cuenta? De hecho, la palabra Cristo le dije que tuvo que ser inventada realmente, porque en Grecia no había un Cristo, no había eso. Eso es una palabra que sale de Israel, que es la palabra Mashiach, que significa uno que es ungido. Entonces, cuando aquí el libro de Juan nos dice que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, lo que está queriendo decir es para que usted crea que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y para que creyendo, cuando usted cree que Jesús es el Mesías, el asunto es que usted tenga vida en su nombre. ¿Sí me entendió? No hay forma de creer, o mejor dicho, tener vida en su nombre, sino creyendo en Jesucristo. Amén. Creyendo en el Mesías. Creyendo que Jesús es el Mesías. ¿Cuántos creen que Jesús es el Mesías? Ok, importante. Y aquí dice que tengan vida en su nombre. Quiero decirle algo, la palabra vida a veces es media etérea, ¿no? Porque de nuevo, y yo le explico esto porque yo siempre desde un jovencito, desde que estudié griego con un profesor del seminario de Dallas ahí, pues mire, yo trataba de buscar el sentido en el griego, ¿no? Y cuando decían que esta era la vida eterna, ¿no? Pues zoe es la palabra vida, ¿no? Aionos, que significa que es eterna, pero no entendía, ¿no? O sea, todavía la gente, cuando usted piensa en vida eterna, ¿qué está pensando? A veces uno piensa como vida por toda la eternidad, ¿verdad? Pero quiero decirle, es un concepto que no es griego, es un concepto que es judío, es un concepto que es hebreo. ¿Se dan cuenta? Y en el hebreo, Marcos nos dice que entrar a la vida es entrar al reino de la vida, se llama Hayei Olam.
Eso significa que viene una era, cuando viene el Mesías, en la cual va a haber un reino eterno. Y ese reino es de vida. ¿Se da cuenta? Para algunos va a ser de muerte, porque como rechazan al Mesías, no hay vida para ellos, sino muerte. ¿Se da cuenta? Pero aquellos que han recibido al Mesías, el asunto es que van a entrar a este reino, que es un reino venidero. Ahora, eso no significa que usted no tiene vida ahora. ¿Se da cuenta? Porque dice así, el que cree tiene vida eterna. No dice que tendrá vida eterna, sino que tiene. ¿Qué es lo que pasa? ¿Usted qué cosa? Si usted cree, tiene vida eterna. Dígalo conmigo, tiene. ¿Usted cree en el Señor Jesucristo? Usted tiene vida eterna ahora. Y no solamente que la tiene ahora, sino que también la tendrá en ese reino de la vida. Hayei Olam. Repítalo conmigo. Hayei Olam. Que significa una vida que es eterna, un reino de vida eternamente con Dios. Dice el Salmo, hay deleites a tu diestra. Cosas que ojo no vio son las que Dios ha preparado para los que le aman. Todas las cosas de las que se ha privado, que usted siempre ha querido tener, Dios se las va a dar allá, están preparadas para allá. Es un reino que es eterno, es un reino de vida, donde no hay muerte, donde no hay enfermedad, donde no hay clamor, donde no hay dolor, donde no hay deudas, donde no hay bombas, donde no hay explosiones, donde no hay persecución, donde no hay cosas malas. ¿Se da cuenta? Porque todas esas cosas estarán fuera de ese reino. ¿Se da cuenta? Y en ese reino lo que hay es vida, vida eterna. Aquí dice, mira la promesa, ahora sí mira el texto de nuevo. Dice que estas señales que están escritas en este Evangelio de Juan se han escrito para que usted crea que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tenga vida en su nombre. Dígalo conmigo, vida en su nombre. Ahora y en el reino que viene. Amén. Vamos entonces ahora sí a Juan 3:22. Así que Juan ahora nos va a presentar a Juan el Bautista nuevamente en su testimonio final, porque este es el testimonio final de Juan. Y el versículo 22 comienza diciendo así: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Recordamos que Jesús ya estaba allí porque se nos dice que él había venido a la Pascua, ¿no? Acuérdese que el versículo 2, versículo 23 dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Así que cuando estaba en Jerusalén fue que Nicodemo viene a verlo, porque Nicodemo es miembro del Sanedrín, que es como el congreso que estaba localizado ahí en Jerusalén, ¿se dan cuenta? Y era un concilio de ancianos, si se quiere, que dominaban ahí las cuestiones legales de Israel. Pues, pero Jesús está ahí en Judea y realmente cuando dice que vino con sus discípulos a la tierra de Judea, está hablando del desierto. O sea que Jerusalén está en un lugar estratégico y de hecho está en el monte Sión, por eso se cree que se dice que uno sube a Jerusalén. Pues, pero el desierto de Judea hasta el día de hoy sirve como un lugar para que las personas hagan campamentos, fogatas, las familias salen ahí y celebran la fiesta de los tabernáculos. Los jóvenes van y cantan con su guitarra, es como que buscan un lugar al aire libre, se da cuenta, en medio de la naturaleza. Pero ahí estamos Jesús y está ahí seguramente cerca del río Jordán y él bautizaba. La idea es que hacía inmersiones, ¿verdad? Pero aquí hay una insinuación además de dos tipos de inmersión, ¿te das cuenta? La una es la que está haciendo el Señor Jesús con sus discípulos. Pero acuérdense que Juan el Bautista bautizó al Señor Jesús en esa misma área, ¿no? Pero dice el versículo 24 que Juan bautizaba también en Enom junto a Salim. Eso es en el norte, un poco más al norte. ¿Por qué se ha ido Juan más al norte? ¿Se dan cuenta? Porque él quiere hacer una distinción entre el ministerio de él y el ministerio de Jesús. ¿Se da cuenta? Y claro, él quiere que el Señor Jesús crezca y que el ministerio de él mengue.
Pero algo interesante que se nos dice en este versículo, porque dice que había allí muchas aguas. Salim quedaba justamente junto a Salim, quedaba cerca del mar de Galilea. En ese lugar eran aguas más profundas. Acuérdese que yo le dije que del mar de Galilea bajaban todas esas aguas por medio del río Jordán y llegaban hasta el mar muerto. Así que cuando no estaba en Judea, que era cerca del mar muerto, ¿no? Ya le dije que era desierto, ¿no? Pues cuando no llovía, el asunto es que esas aguas bajaban, entonces no había tanta agua para bautizar. Capaz que en el lugar donde estaba el Señor todavía se podía hacer una inmersión. Por cierto, nunca pudo haber sido agua en la cococha, como dicen los católicos y los presbiterianos y algunos anglicanos, que creen en la inmersión, pero también creen en la aspersión, ¿no? Yo le voy a decir, no puede haber sido que Juan dice que fue a Enón porque allí había muchas aguas. Escuche, piénselo. Si el bautismo, como dicen los católicos romanos, es como ponerle unas gotas de agua en la cabeza, como dicen los presbiterianos también, entonces ¿por qué tiene que buscar Juan el Bautista muchas aguas? ¿Por qué? ¿Para qué necesita muchas aguas? Inmersión, ¿se da cuenta? Porque el pueblo judío no cree en agua en la cococha, nunca ha creído en agua en la cococha, o gotas de agua, que es lo que estoy diciéndole. Siempre creyó en inmersión. Eso significa que el judío tiene que entrar plenamente, completamente, en algo que se llama Mayim, Hayim. Eso significa aguas vivas, aguas corrientes. Por eso que el bautismo se hacía en el río, ¿se da cuenta? Porque hay aguas que están corriendo. Y son muchas aguas porque usted tiene que entrar con toda la profundidad, ahí hasta el último pelito de la cabeza, ¿se da cuenta? Y ahí está Juan haciendo estas inmersiones. Yo le dije que la inmersión de Juan era una purificación para prepararse para la venida del Mesías. Es como para estar bien con Dios, ¿no? Y por cierto, se nos dice ahí el versículo 24, 23 todavía, dice que venían muchos y eran bautizados, es decir, que eran inmersos, porque Juan no había sido aún encarcelado. Claro, Juan el apóstol nos está describiendo que es Juan el Bautista. A veces nos confundimos, ¿no?, entre Juan y Juan, ¿no? Pero aquí Juan el apóstol nos está diciendo que Juan el Bautista no había sido aún encarcelado. De hecho, todo este pasaje hasta el versículo 36 es el discurso final de Juan el Bautista, ¿ok? Y después de este discurso él es encarcelado. ¿Y por qué es encarcelado? Una buena pregunta, ¿no? Pues es encarcelado porque él le dice a Herodes que él había tenido la mujer de su hermano, que por cierto era la sobrina de Felipe, su hermano. O sea que era la sobrina de él. Él no solamente le había quitado a la mujer del hermano, lo cual estaba prohibido por la Torah, sino que también era la sobrina de él. ¿Se da cuenta? O sea que esto era un doble incesto que la ley prohibía. Vea la descripción de esto en Mateo capítulo 14, versículo 3. Vamos para allá, Mateo 14, 3. Y dice que, ahí se nos dice que porque Herodes había prendido a Juan, eso es Juan el Bautista, y le había encadenado, metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, que como ya le dije era el tío de esta mujer, o sea que Herodes también era tío de ella, y dice, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Oiga, ese es un verdadero profeta, ¿sabes? Hoy día muchos quieren ser pastores, ¿no? Muchos quieren hablar de ser pastores, pero ¿qué hacen con la palabra de Dios? La esconden, ¿se dan cuenta? La cortan, la diluyen, la recortan, la ablandan, ¿se da cuenta? Juan no. Un verdadero profeta de Dios habla la palabra de Dios y no tiene miedo a las consecuencias. Y si te toca la cárcel, te toca la cárcel, ¿te das cuenta? Y si te toca que te cortan la cabeza, te cortan la cabeza, no importa porque hay otra cabeza. ¿Sabes que cuando le cortaron la cabeza a Juan el Bautista, todavía Juan tenía una cabeza? Esa cabeza se llama Cristo, ¿se da cuenta? Él es el Mesías, ¿se da cuenta?
No importa que me cortes la cabeza, porque hay uno que no le puedes cortar la cabeza. Lo intentaron crucificar, matarlo, y sucede que Dios lo resucitó. Y Él es la cabeza de la iglesia y de su cuerpo, de comunidad creyentes por siempre. ¿Se da cuenta? Así que la cabeza de Juan el Bautista hablaba de que Él tenía otra cabeza. ¿Se da cuenta? Y pues aquí tenemos que Él hablaba la palabra de Dios. Vean lo que decía Levítico 16, 18, el libro de Vaikra, ¿no? Es el libro de Levítico. Vamos para allá. Levítico 18, 16. Dice así: la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. En otras palabras, Dios, Adonai, prohíbe en su ley que estés con la mujer de tu hermano. ¿Se da cuenta? Hay una locación ahí en un país que no voy a decir cuál es, pero todo el mundo se casa con la mujer de su hermano, no les importa. ¿Se da cuenta? Pues quiero decir una cosa: están violando la ley de Dios. Necesitan un profeta que les diga: ustedes están violando la ley de Dios. ¿Se da cuenta? Y vea lo que dice capítulo 20, versículo 21. Dice que el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. ¿Se da cuenta? O sea que no puedes casarte con la mujer de tu hermano. Pero Herodes había hecho esto. Y Juan le estaba diciendo: lo que tú hiciste está rompiendo la ley de Moisés, la Torah de Moisés. ¿Se da cuenta? Así quisiera yo que hablaran algunos pastores hoy día. Así quisiera escucharlos hablar. Se está rompiendo la ley de Moisés. Se está rompiendo la palabra de Dios. Pues necesitan arrepentirse. Ese matrimonio incestuoso entre Herodías, Herodías, que era la sobrina, y Herodes, era un matrimonio prohibido por la ley, por la Torah. Por cierto, le quiero decir esto: no es como usted dice, no es como nadie dice, es como Dios dice. ¿Se da cuenta? Lo siento, yo no hago las reglas, Él es el que hace las reglas. ¿Se da cuenta? Y no somos nadie para venirlas a cambiar. Nadie tiene la autoridad para decir: no, Dios dijo, pero lo que pasa es que yo pienso de una manera mejor. ¿Se da cuenta? No. Dios es el que sabe cómo son sus reglas. Pero por esa razón el asunto es que Juan el Bautista va a ser encarcelado. Pero volvemos a Juan capítulo 3 y estamos viendo el versículo 25, y que hubo una discusión ahí que hubo entre los discípulos de Juan el Bautista y los judíos, que significa que eran los discípulos de los Parushim, o los discípulos de las personas en el templo, de los Kohanim, que habían venido a ver a Juan el Bautista, y discutían. Por cierto, quiero decirle algo: eso es algo muy judío, ¿sabes? Discutir, dígalo conmigo, discutir. ¿Sabe? Eso siempre se discute, ¿no? La mente griega, la mente gentil es como muy... quiere tener una sola opinión, pero en el judaísmo, vienen tres rabinos y hay tres opiniones. No, perdón, solamente vienen dos rabinos y hay tres opiniones. O sea, lo que le estoy diciendo es que hay muchas opiniones. ¿Se da cuenta? Y eso es el Talmud. El rabino tal dijo esto, pero el rabino tal dice esto, y 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 el rabino tal dice esto. ¿Se da cuenta? Discusiones. ¿Se da cuenta? Aquí la discusión se trata de quién tiene la autoridad para hacer estas inmersiones. Así que los discípulos de los Kohanim, los discípulos de los sacerdotes en el templo, dicen: mire, solamente se puede hacer inmersiones de purificación allá en las piscinas que están alrededor del Beit HaMikdash, en Jerusalén, en el templo. ¿Se acuerda de esas mismas piscinas? Son las que Pedro va a usar en el día de Pentecostés para bautizar a los 3.000, ¿se acuerda? Pues, pero, mire, estos discípulos de los fariseos o de los sacerdotes, o de los escribas, si se quiere, pues querían que solamente se haga esas inmersiones allá al pie del templo. Juan, como otros también, como los de Qumran, ¿se acuerda que yo le dije que había un grupo que había salido para el desierto, a las montañas de Qumran? Ellos también tenían purificaciones. Y Juan está haciendo otras purificaciones. Por cierto, ¿cuál era la idea de la purificación?
es que cuando vas a servir a Dios, tienes que purificarte, eso significa. Es que cuando te vas a presentar ante una fiesta del Señor, como Pesaj o como Shavuot, ¿no? Como la Pascua o Pentecostés, el asunto es que tienes que purificarte. Las mujeres se purifican después de su menstruación. Los hombres se purifican. ¿No? Todos se purifican. ¿Se da cuenta? Hay una piscina que se llama Mikvah, que es de donde nosotros hemos tomado la idea del bautisterio, como el que tenemos aquí atrás, ¿no? Pero es realmente una piscina donde se entraban, y todavía hay en las sinagogas, ciertas sinagogas tienen estos mikvaot, donde los judíos entran y se mojan ahí y vaya, se purifican, porque quieren presentarse limpios delante de Dios. No es que el agua te va a purificar, es que sencillamente esto es simbólico de que tú necesitas estar limpio delante de Dios. Pues ahí está, pues, ¿no? Que estos están discutiendo. ¿Quién tiene la autoridad para hacer la purificación? Escucha, aquí hay 3 grupos. ¿Se da cuenta? Porque yo le dije al comienzo que Jesús estaba purificando y Juan el Bautista está purificando, y ahora los discípulos de los fariseos y de los sacerdotes dicen, no, es en el templo que se tiene que purificar las personas. ¿Se da cuenta? ¿Quién tiene la autoridad? Bueno, ya Juan el Bautista no va a decir quién tiene la autoridad. Y por cierto, dice que vinieron a Juan, son unos chismosos, y le dijeron, Rabí. ¿Cómo le dijeron? Rabí. Esta es la 3ª vez que vemos en la palabra Rabí aquí en el texto de Juan. ¿Quién era el primero que se le dijo que era Rabí? A Jesús se le dijo que era Rabí, ¿se acuerda? Y después Jesús le dijo a Nicodemo que él era maestro de Israel, o sea que él también era Rabí, ¿no? Y después el mismo Jesús, ahí en Juan capítulo 20, si quiere vamos para allá rápidamente, pero también se le dice lo mismo. Juan 20:16, cuando él resucita, Jesús le dijo a María, volviéndose a ella le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Eso significa rabí, Raboni, ¿ok? Así que Jesús es rabí. Pero Juan el Bautista es rabí. ¿Se da cuenta? ¿Me entendió? ¿O no me entendió? Escúcheme. A veces tenemos esa idea, ¿no? Que todos eran niños cristianos que venían a la escuela dominical, ¿no? Pues, pero el hecho es que, mire, el tema es que él era un rabino. ¿Qué era lo que era Juan el Bautista? Un rabino, era un maestro de Israel. ¿Se dan cuenta? Y Jesús, un maestro de Israel. Y Nicodemo, otro maestro de Israel. Pero ahí se nos habla de 2 grupos de rabinos. ¿Sabe una cosa? Unos rabinos que creen que Jesús es el Mesías, vea, como los que hay hoy día. ¿Se dan cuenta? Y otros que dicen que Jesús no es el Mesías, como Nicodemo. Hasta ese punto, por lo pronto, ¿no? Y entonces que dicen que Jesús no es el Mesías. Pero, por cierto, estos discípulos de los Parushim o de los Soferim, de los escribas o de los Johanim, de los sacerdotes que están en Jerusalén, vienen con esta murmuración. ¿Sabe que murmurar está mal? ¿No? Porque trata de crear conflicto en el pueblo. ¿Se dan cuenta? Cuando alguien le venga con un chisme, dígale, no te quiero escuchar. No, por favor, no me traigas eso. Ponga la basura en su lugar. Aquí no es. ¿No? Y aquí le voy a decir esto, ¿no? Que Dios juzga el chisme, por cierto, y la murmuración, la juzga. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 10. Usted lo puede leer después. ¿Okay? Y después se juzgó la murmuración del pueblo en el desierto, también cuando murmuraban contra Moisés. ¿Se acuerda? Que Dios envió las serpientes para que les picaran. Bueno, ellos tenían que arrepentirse de su pecado, de haber murmurado contra el siervo de Dios y dudar de Dios. Y ahí recién, pues, cuando ellos creyeron, fueron sanados. Pero aquí está diciéndonos, mire, que estos vienen con un chisme. Y le vinieron diciendo, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Capaz que estos eran también discípulos de Juan, ¿no? Celosos por el ministerio de Juan el Bautista, ¿no? ¿Sabe que a veces los muchachos pueden crear estos conflictos? Yo me acuerdo cuando estaba allá en mi escuela bíblica, tenía una clase de 4º año y un profesor decía una cosa y otro profesor en una clase de 3er año, porque me tocó tocar otra materia también que estaba en 3º, decía otra cosa.
Y algunos que habían estado en la clase de cuarto año, que también venían a la clase del profesor de tercer año, decían, oye, pero es que el profesor de cuarto año dijo otra cosa, y el de tercer año decía, bueno, yo no estoy de acuerdo con ese otro profesor, pero sucede que el de cuarto año era el director de la institución. Así que cuando se enteró el profesor de cuarto año que el de tercer año no estaba de acuerdo con él en ciertas cosas que él decía, el asunto es que lo votó de la institución. Por cierto, la pelea era la elección, porque este era el pasaje que se discutía, era Juan capítulo 15, donde decía, ya me olvidé, déjeme ver qué es lo que dice, pero hablaba de la vid y los pámpanos, ¿no? Eso es lo que hablaba, y dice aquí, bueno, el hecho es que estaban discutiendo, ¿se dan cuenta? O por lo menos que tenían dos opiniones diferentes. Dice, si no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, versículo 16, para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así que un profesor decía que la elección de Dios era para salvación y servicio, el otro decía era solamente para servicio. ¿Se dan cuenta? Y lo terminaron votando a este profesor. Y perdió su trabajo. Y muchos alumnos se fueron tras él porque era un profesor muy querido. ¿Quién creó esto? Los estudiantes. ¿Se dan cuenta? Y la malicia de algunos carnales, porque eso es lo que fueron. ¿Se dan cuenta? Está bien tener diferencias y puntos de vista y perspectivas diferentes entre los teólogos. ¿Se dan cuenta? Está mal crear bandos. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que está pasando aquí. Algunos quieren crear bandos. Pero quiero continuar aquí. Dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Ese es el Mesías que ha recibido su autoridad del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Mesías, sino que soy enviado delante de él. ¿Sabe que Juan estaba consciente que él era enviado delante de él? ¿Sabe? Usted tiene que estar contento con el rol que Dios le ha dado. Amados, escúcheme esto. Un día yo me encontré con una persona, todavía me dijo una persona, me dice, oye, si tú me haces tu administrador, yo voy a tu iglesia. Me dijo. Otro me dijo así, no, mire, si tú me haces tu tesorero o tu copastor, ¿no? Entonces yo voy a tu iglesia, ¿no? Pero escúchenme, hermanos, en la iglesia los roles no se ganan, no se ganan por posiciones, ¿no? Dios dice en el libro de 1 Corintios capítulo 12 que Dios ha repartido sus dones como Él quiere. Dígalo conmigo, como Él quiere. Entonces no es como usted quiere. No es que usted elige y dice, oye, yo quiero ser el tesorero. Claro, desde luego, buscan las posiciones más altas, ¿no? Yo quiero ser el CEO, yo quiero ser el presidente, yo quiero ser el pastor, el copastor. ¿Se da cuenta? No, si aquí no se trata de que tú elijas. Se trata de que vengas a la iglesia en primer lugar, porque si no vienes a la iglesia, ¿cómo te vamos a ver y cómo vamos a saber que tienes un don de pastor? ¿No? ¿Cómo vamos a entender que Dios te ha llamado para eso si no has ido ni siquiera al seminario? ¿Se da cuenta? ¿O cómo quieres servir en una iglesia, pero no demuestras tu fidelidad de servir? ¿Sabes lo que dice Hechos capítulo 13? Dice que Pablo y Bernabé estaban sirviendo y dijo que el Espíritu Santo dijo a la iglesia, confirmó a los ancianos pastorales y dijo así, mire lo que dijo así, apartadme a Saulo, a Bernabé para la obra que les he llamado. ¿Se dan cuenta? O sea que la iglesia reconoció a la gente que Dios había llamado para el servicio. ¿Cómo se reconocen entonces los roles? No es por appointment, no es al dedo. No es que yo soy amigo del pastor y entonces por eso ahora vengo a coronar. ¿Se dan cuenta? Eso es el mundo. Aquí no es así. ¿Se dan cuenta? Aquí, si Dios te llamó a la iglesia, eres fiel a la iglesia, sirve a la iglesia y hazlo en la capacidad que Dios te ha dado. Juan el Bautista había entendido eso. Mira, dice, yo solamente soy la voz que clama en el desierto. Y si así me va a usar el Señor, está bien. Yo no. Mi gozo ha sido cumplido, mi ministerio ha sido terminado. Yo he cumplido con mi misión. Amén.
esté contento siempre con lo que Dios le da. Y deje que Dios lo promueva si Dios quiere promoverlo. Y lo va a hacer, ¿se da cuenta? Así que él entendió que él había sido enviado delante de él. Por cierto, eso es lo que decía Malaquías 3, versículos 1 al 2. Pero después dice aquí, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues mi gozo está cumplido. ¿Saben que en el Antiguo Testamento se decía que Israel era la esposa de Jehová? De hecho, la Torah es sencillamente una ketubá. Dígalo conmigo, ketubá. Eso significa una acta de matrimonio entre ellos y Israel. Pero Israel había sido infiel. Y luego nos dice el libro de Oseas que Dios perdona la infidelidad de Israel y la vuelve a renovar. Por eso se llama nuevo pacto. Dígalo conmigo, nuevo pacto. ¿Cómo que es nuevo? Algunos creen que cambió de pueblo. No cambió de pueblo, porque Dios no cambia. ¿Se da cuenta? Dios lo que hace es que te renueva el pacto, como una renovación de votos. Amén. Y lo que hizo es renovar los votos con Israel. Renovar los votos con aquellos que se arrepintieron. Ahí están los discípulos que están viniendo a Jesús, ¿no? Y pues, pero Juan es el prototipo de los santos del Antiguo Testamento. El que tiene la esposa es el esposo, y esa esposa está hecha de todos los que creen en Cristo, de los judíos que creen, se arrepienten y creen, y de los gentiles también. Así que Juan termina diciendo así: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal. Aquí quiero mostrarle algo, ¿ok? Mire. Porque cuando la Biblia habla de que el que es de la tierra, y ahí está hablando Juan el Bautista, ¿no? Primero está diciendo que yo soy de la tierra. Y que Jesús viene del cielo, así como nos ha dicho Juan, que Él descendió, Él se encarnó, dice en el capítulo 1. ¿Se acuerda? ¿No? Pues mire, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Se acuerda que Juan dijo eso? Que el verbo se hizo carne, dijo así, en Juan capítulo 1. Pero aquí nos dice él, Juan el Bautista, el que es de la tierra. ¿A quién nos recuerda eso? Es una alusión a Adán. ¿De dónde fue tomado Adán? Escúcheme, no se pierda esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Adán? Dios lo toma de la tierra, sopla espíritu de vida sobre él, ¿no? Y lo que pasa es que ahora ese Adán fue un ser viviente. Pues aquí hay una clave, porque se nos está insinuando un cumplimiento de tipo escatológico. Y es que el Mesías también va a soplar su espíritu sobre todo aquel que en él cree. Por cierto, antes de que crea, Dios tiene que venir a visitarte. Es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. El espíritu tiene que soplar sobre ti. Y el asunto es que una vez que viene el espíritu sobre ti, el asunto es que ahora tú estás capacitado para arrepentirte y creer. Y así termina este pasaje. Vea lo que dice versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Se da cuenta? Jesús dijo que el Espíritu iba a venir sobre aquellos que creían en él. ¿Ok? Eso está en otro pasaje. Pero lo que quiero decirle, yo se lo voy a poner después. Pero quiero que usted lo entienda. El llamado que Juan nos hace es que nosotros creamos en Él. Amén. Que creamos en el Hijo. Amén. Eso es lo que ese es el discurso final de Juan el Bautista. Ese fue su mensaje y eso era el rol que le había dado el Señor. Y Él nos hace una advertencia, dice: el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sabe lo que es Passover? Es que la ira de Dios te pasa por encima al que cree. Pero al que no cree, se advierte que no hay Passover sobre ese. ¿Se dan cuenta? Hermanos, tenemos que creer. Amén. Vamos a descansar en este que es el que Dios ha enviado. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos porque Jesús fue el enviado tuyo. Él descendió del cielo. Y Padre, tú respira sobre tu pueblo, respira sobre nuestros familiares que no creen todavía, así como soplaste el soplo divino, Señor, allá en Génesis sobre Adán.
para que ellos puedan recibir arrepentimiento y fe y por tanto crean en Jesús como el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida eterna. Gracias por la vida eterna que nos has dado en tu Hijo. En el nombre de Él que oramos, Señor. Amén.